Si crees que sabes cómo se ve la traición de verdad, probablemente piensas que hay señales, una corazonada, algo a lo que puedes señalar después y decir, debí haberlo visto. Esto es lo que pasa cuando las dos personas en las que más confías deciden juntas que no importas. Y nadie lo espera. Me llamo Valeria. Tengo 39 años. Vivo sola ahora en un departamento que antes se sentía demasiado pequeño y que a veces, últimamente, se siente demasiado en silencio. Hace 14 meses tenía un esposo, una mejor amiga y una fiesta de cumpleaños a la que realmente tenía ganas de ir. 3 de esas cosas ya no existen. He intentado escribir esto por lo menos 6 veces. Cada vez llego a unos párrafos y paro, porque me doy cuenta de que estoy tratando de organizar algo que no tiene organización. Así que voy a intentar decirlo nomás. Sin actuación, sin un arco ordenado con una moraleja al final. Solo lo que pasó, lo que costó y dónde terminé. Mateo y yo estuvimos juntos 12 años, casados 9. Nos conocimos cuando yo tenía 26, en un evento de trabajo al que ninguno de los dos quería ir. Hizo un comentario gracioso sobre el catering. Me reí, de verdad, y eso fue más o menos todo. No fue siempre fácil. Quiero decirlo claramente, porque no quiero contar una historia donde todo estaba bien y de repente, una noche dejó de estarlo. Eso no es verdad. Tuvimos años difíciles. Tuvimos una etapa alrededor del 5.º año de matrimonio que solo puedo describir como hueca. Llegábamos a casa, cenábamos, hablábamos de lo cotidiano, y luego cada uno se iba a su rincón del departamento. Recuerdo haberme quedado despierta más de una noche preguntándome si esto era realmente lo que había elegido. Fuimos a terapia de pareja. 2 veces, de hecho. Distintos terapeutas, distintos años. Y funcionó, aunque no de manera dramática, lentamente, como funcionan las cosas reales. Capa por capa, no de golpe. Empezamos a hablar con más honestidad, a pelear con menos crueldad, a reírnos de nuevo de las cosas pequeñas, a recuperar los gestos que se habían perdido en el camino. Cuando cumplí 38, te habría dicho, con toda honestidad, que estábamos en el mejor momento de nuestro matrimonio en años. Me mandaba un mensajito de buenos días, incluso cuando estaba de viaje. Cocinábamos juntos los domingos, mal y con entusiasmo, llenando la cocina de desastres sin importarnos nada. Me tomaba la mano en el carro sin razón, como se hace al principio, antes de que uno se olvida de hacerlo. Creía en nosotros. No era ilusión, tenía pruebas. Estaba poniendo atención, y lo que veía me decía que estábamos bien, más que bien. Y luego estaba Camila. Camila y yo éramos amigas desde hacía 17 años. 17. Nos conocimos a los 21 años en un trabajo del que las dos renunciamos a los pocos meses. Y nos quedamos la una a la otra mucho después de que todo lo demás de esa época desapareció. Así son algunas amistades. Todo lo demás se va. Ellas se quedan. Estuvo conmigo la noche que murió mi papá. Manejó 2 horas cuando la llamé, sin preguntar nada, y se sentó conmigo en el piso de la casa de mis papás hasta casi las 3 de la mañana. No dijo nada especialmente sabio. Simplemente se quedó. Recuerdo haberla mirado en algún momento y haber pensado, esto es lo que significa tener a alguien. Solo esto. Solo que se quede. Había estado presente en todos los momentos difíciles de mi matrimonio. En ese año hueco, fue ella quien se sentó frente a mí en un café y me dijo, muy simple, «Todavía no te rindas». Esas palabras exactas, «Todavía no te rindas». Le hice caso, y no me rendí. Y volvimos el uno al otro. Quiero que entiendas el peso de eso. Que ella fue la razón, en parte, significativamente, de que mi matrimonio sobreviviera. Que seguí el consejo de la relación más importante de mi vida adulta. Ella y Mateo siempre se llevaron bien. Fácil, cómodo. El trato amistoso de 2 personas que comparten a alguien que ambas quieren. Me gustaba verlos en el mismo espacio. Se sentía como evidencia de lo bien que encajaba mi vida. No voy a decir que lo veo diferente en retrospectiva. Me he hecho esa pregunta desde todos los ángulos. Y la respuesta honesta es, no, no lo veo diferente. Desde donde yo estaba, eran amigos de una manera completamente normal.
No estaba ignorando señales. No había señales. O si las había, eran invisibles para mí. Y yo sí estaba poniendo atención. Estaba presente. No era una persona desconectada de su propia vida. 6 semanas antes de mi cumpleaños, los 3 cenamos juntos. Comida peruana, mesa larga, una discusión sobre una serie que todos teníamos opinión. Volví al carro esa noche y pensé, no de manera dramática, simplemente como hecho tranquilo, que era una persona a la que le iba bien en la vida. Me aferré a esa sensación. No sabía que la estaba guardando porque sería la última vez. La fiesta fue de un sábado a finales de mayo. Unas 20 personas. Cena en el departamento, nada elaborado. Exactamente lo que quería. El tipo de noche en que uno mira alrededor a la medianoche y piensa, sí, así está bien. Camila llegó temprano a ayudar. Llegó a las 5 con 2 botellas de vino y un ramo de flores que había parado a comprar en el camino, y pasamos 2 horas en mi cocina juntas, cortando tallos, abriendo vino, hablando de nada importante. Mi cocina, mis flores, mi cumpleaños. Estaba ahí, en ese espacio, ayudándome a preparar una celebración de mi propia vida. Y ya lo sabía. Llevaba meses sabiéndolo. Sigo volviendo a esas 2 horas. Las flores, la conversación ligera, lo completamente normal que fue todo. No sé lo que eso requiere de una persona. De verdad no lo entiendo. La parte inicial de la fiesta fue hermosa. El departamento estaba cálido y lleno. Conversaciones que se cruzaban, ese ruido particular que hace un espacio cuando realmente está vivo. Me sentí, durante la mayor parte de la noche, exactamente como una quiere sentirse en su cumpleaños. Genuinamente celebrada, genuinamente querida. Mateo estuvo atento de una manera que se sentía real, no actuada. Me fue encontrando entre la gente, una mano brevemente en mi espalda al pasar, rellenando mi copa antes de que yo la pidiera. Hizo un pequeño brindis a mitad de la noche. Un poco torpe, un poco vergonzoso, exactamente bien. Se me llenaron los ojos de agua. No me importó que lo vieran. Mi pecho estuvo cálido durante gran parte de esa noche. Lo menciono específicamente, porque lo que vino después hace que la calidez valga la pena ser documentada cuando era real. Alrededor de las 11:30, noté que no había visto a Mateo en un rato. 20 minutos, quizás cerca de 30. No lo estaba rastreando. ¿Por qué lo haría en mi propio cumpleaños? Simplemente registré la ausencia como cuando un sonido familiar deja de estar. Probablemente estaba afuera. Probablemente en una conversación larga en otra parte del departamento. Y entonces noté que tampoco había visto a Camila en un rato. Los 2 pensamientos llegaron por separado. No se sumaron. Eso es lo que pasa con una mente que confía, no hace la cuenta que no le pides que haga. Tuve 2 pensamientos benignos por separado y seguí avanzando por mi propio cumpleaños. Mi hermana los encontró. Había ido a buscar su bolsa al cuarto de huéspedes. Abrió la puerta. No me lo dijo de inmediato. Me contó después que estuvo casi 20 minutos en la cocina decidiendo qué hacer, que me podía ver desde ahí, platicando con alguien, riéndome de algo, completamente ajena. Dijo que pensó en esperar hasta que todos se fueran. Dijo que no pudo. Me jaló hacia el baño de visitas. Cerró la puerta, tomó mis manos y me lo dijo. Recuerdo la sensación física antes de recordar las palabras. Un vaciamiento, como si algo se fuera drenando por las plantas de los pies. Mis manos se pusieron frías, mis oídos se sintieron raros, como bajo presión. Del otro lado de la puerta escuché a alguien riéndose de algo a carcajadas, y sonaba muy lejos, como viniendo de otro edificio, como de otra versión de esa noche. Dije, ok, según mi hermana, dije, ok, solo eso. Y luego me quedé ahí sosteniendo sus manos sin decir nada por un momento. Y luego dije que necesitaba salir. Ella no quería que lo hiciera. Salí de todas formas. Lo que siguió es algo que he intentado explicarle a mucha gente y nunca he logrado del todo. Volví a mi fiesta de cumpleaños y la terminé. 1 hora y media, más o menos. Le sonreí a la gente, abracé a la gente, di las gracias por venir.
Alguna parte de mí se había compartimentado tan completamente que funcionaba como dos personas totalmente separadas, la que estaba en la fiesta y la que estaba en ese baño sosteniendo las manos de su hermana mientras el piso se desmoronaba, las dos completamente presentes. Hasta hoy no sé cómo fue posible. Mateo volvió a la sala en algún momento. No sé exactamente cuándo. Simplemente estaba de nuevo ahí, con un trago en la mano, completamente normal. Lo miré desde el otro lado del cuarto y tuve esa experiencia doble y extraña. Se veía completamente familiar y al mismo tiempo como alguien que nunca había visto, como una palabra que uno dice tantas veces que deja de significar algo. Camila también volvió. Seguí encontrando razones para estar del lado opuesto del cuarto en el que ella estuviera. Mi cuerpo tomó esa decisión antes de que mi cabeza lo procesara del todo. Los últimos invitados se fueron como a la 1 de la mañana. Mi hermana ofreció quedarse. Le dije que estaba bien. No estaba bien, pero necesitaba que todos se fueran. Y entonces quedamos solo Mateo y yo. La luz de la cocina estaba encendida, vasos por todos lados, el pastel de cumpleaños en la barra, a la mitad, con las velitas todavía puestas. Él se movía por la cocina con la facilidad cotidiana de una persona que no tiene ninguna razón particular para hacer otra cosa. Y yo me quedé parada en el marco de la puerta mirándolo. Y dije, muy bajito, lo sé, 2 palabras. Se quedó completamente inmóvil. Tenía un vaso en la mano y lo puso sobre la barra muy despacio, con cuidado, y no preguntó qué sabes o de qué estás hablando. Solo se quedó inmóvil, y luego se sentó. No lo negó. Sigo volviendo a ese hecho, no como virtud, porque no sé si lo era, sino porque es verdad. Se sentó y me dijo la verdad. Y la verdad era que llevaba 4 meses. 4 meses. Enero a abril. He hecho esa cuenta infinidad de veces. 4 meses son todos los domingos que cocinamos juntos. Cada mensaje de buenos días. La noche que nos quedamos hasta tarde viendo destinos para el viaje que queríamos hacer. La cena con Camila, 6 semanas antes de mi cumpleaños, en que volví al carro pensando que me iba bien en la vida. Todo eso corriendo en paralelo a algo que yo no sabía que existía, a algo que pasaba en mi vida, pero en una versión de ella a la que yo no tenía acceso. Dijo las cosas que dice la gente en ese momento, que no se trataba de mí, que no lo había planeado, que lo sentía muchísimo, que no quería perderme. Lo escuché. Mis manos estaban en mi regazo y no encontraba a dónde mirar, así que miraba mis manos. Tenía la boca completamente seca. Lo que no dejaba de pensar no era en él, era en Camila, porque la traición de Mateo, tan devastadora y total como era, tenía una forma. Los matrimonios fallan. Las personas toman decisiones catastróficas. No lo perdoné, pero podía ver el contorno de la cosa. Sabía qué tipo de cosa era. Camila no tenía contorno. Camila no encajaba en ninguna categoría que yo tuviera. Había manejado 2 horas la noche que murió mi papá. Me había dicho que no me rindiera. Había llegado 2 horas antes a mi cumpleaños y me había ayudado a arreglar las flores. Y todo ese tiempo, durante 4 meses, ya lo sabía. Eso hace algo en la relación de una persona con su propia historia. No solo daña el presente, se mueve hacia atrás, toca todo. Cada recuerdo se convierte en una pregunta. Cada momento de cercanía se convierte en evidencia que tienes que volver a evaluar. Me senté con ese reconocimiento durante la mayor parte de esa noche, en esa mesa de la cocina, con las velitas del pastel derritiéndose lentamente. Mateo durmió en el cuarto de huéspedes. Me acosté en nuestra cama boca arriba y me quedé mirando el techo sin dormir, respirando despacio, de manera deliberada, como se respira cuando uno intenta convencer al cuerpo de que todo está bien, de que todavía está ahí. Al día siguiente llamé a Camila. Quizás 2 horas de sueño. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con un café que no estaba tomando, mirando hacia afuera al patio interior. Las flores del cumpleaños seguían en el florero sobre la barra. Camila las había arreglado. Contestó al segundo timbrazo. Cuando le dije que lo sabía, hubo un silencio. No el silencio de alguien confundido. El silencio de alguien que ha estado esperando ese momento y al que por fin ha llegado. Podía escuchar su respiración. Dijo que lo sentía.
Después de 17 años conozco cómo suenan sus disculpas reales, las que significan que de verdad está lidiando con lo que hizo. Esta era de esas, lo cual debería sonar mejor de lo que fue. Una disculpa real significa que la persona entendió todo el tiempo. No esperaba estar calmada. Me había estado preparando en las pocas horas de ese amanecer para ser muy directa, para decir todo, para soltar todo lo que imaginé que necesitaba salir. Pero cuando escuché su voz, pequeña y destrozada al otro lado del teléfono, algo en mí simplemente se cerró. La versión explosiva no estaba disponible. Le dije que no me contactara más, con claridad, sin levantar la voz. Y colgué. Me quedé sentada en esa mesa mucho tiempo después. El café se enfrió. Las flores del cumpleaños estaban empezando a marchitarse levemente en los bordes. Agarré el teléfono 2 veces por el reflejo de 17 años, para mandarle algo. No sé ni qué, solo el reflejo. Y las 2 veces lo volví a dejar. Las semanas que siguieron fueron extrañas y contenidas. Mateo y yo seguimos existiendo en el mismo departamento durante unas 6 semanas. Civiles, cuidadosos, siguiendo los movimientos de una vida compartida que los dos ya habíamos decidido dejar. Se disculpó muchas más veces. Lo escuché. Creo que las disculpas eran reales, pero hay cosas que un matrimonio puede absorber y cosas que están en una categoría diferente. Para el final de la primera semana ya sabía claramente en qué categoría estaba esto. No estaba yendo y viniendo. Simplemente lo sabía. Mateo se fue en julio. La noche en que cargó las últimas cajas a su carro, me quedé parada en la entrada mirando. Se dio vuelta y dijo algo. Real, creo, tan significativo como podía serlo en ese momento. Y yo asentí y entré. El departamento sonó diferente de inmediato, ya en ese momento. El duelo no llega como un solo evento. Eso lo sé ahora en el cuerpo, no solo como concepto. Llega en pedazos, desde ángulos que uno no predice. En el súper, buscando la marca de pasta que Camila me había recomendado años atrás y que había estado comprando automáticamente, sin pensar en ella. En el carro, una canción de un viaje por carretera que hicimos cuando teníamos como 25, y el apretón en el pecho antes de que el cerebro alcanzara. El reflejo de agarrar el teléfono para mandarle algo. Una observación, un meme, el tipo de contacto cotidiano pequeño del que está hecha en realidad una amistad larga. El reflejo que tuve que atrapar y redirigir una y otra vez hasta que fue lentamente desapareciendo. Perder una amistad es diferente a perder un matrimonio. El fin de un matrimonio tiene estructura, etapas, procesos legales que le dan forma a la disolución. Una amistad simplemente termina. No hay ceremonia, no hay papeleo. Tienes a una persona en tu vida y luego no la tienes, y el espacio que deja no queda marcado oficialmente en ningún lado. El impacto social fue su propia cosa. Mateo y yo teníamos 12 años de círculos en común. Amigos que eran nuestros, no de él ni míos. Esa gente tuvo que decidir qué hacer. Algunos eligieron rápido y claro. Algunos intentaron quedarse en el medio, lo cual entiendo, y lo cual es en sí mismo una posición aunque no se sienta así. Unos cuantos simplemente desaparecieron, lo cual también fue una respuesta. Como 8 semanas después de la fiesta, me enteré de que había habido una cena. Amigos en común, reunión normal, Camila estaba. Me enteré por una foto en Instagram. Me quedé mirando esa foto 10 minutos. Alguien había pensado en invitarla y no había pensado en mencionármelo. O había pensado en ello y había decidido que era más fácil así. No voy a maquillar eso. Me costó algo. Una amiga llamó después, disculpándose y genuinamente confundida. Dijo que no sabía cómo estar en las dos vidas al mismo tiempo. Yo dije, tan amablemente como pude, que no saber cómo es en sí mismo una decisión, aunque no se sienta así. No volvió a llamar, lo cual también fue su propia respuesta. Empecé terapia en septiembre. No era la primera vez. Mateo y yo habíamos hecho terapia de pareja, yo había hecho trabajo individual, pero esto fue diferente. Menos actuación de que estoy bien. Mi terapeuta dijo algo en nuestra tercera sesión a lo que he vuelto muchas veces desde entonces, que lo que yo estaba llorando no eran tanto las personas, sino la historia, la narrativa en la que había organizado mi vida, y que cuando esa historia se vuelve poco confiable,
Cuando te das cuenta de que la versión de la vida en la que estabas viviendo no era completamente real, perder esa historia es su propio duelo específico, distinto a perder a las personas en ella. Creo que tenía razón. El Mateo real y la Camila real, tal como los entiendo ahora, no eran las personas con las que había tenido una relación todos esos años. Las personas con las que había tenido una relación eran las versiones que creía que eran. Esas versiones se fueron, y la historia que sostenían se fue con ellas. El divorcio se finalizó en noviembre. Me senté en la oficina de mi abogada y firmé documentos y esperaba sentir más de lo que sentí. Se sintió principalmente como papeleo alcanzando algo que ya había pasado meses antes. Vivo sola ahora por primera vez desde mis 20 y tantos. Hay una calidad del silencio aquí. No siempre, pero a veces en las mañanas antes de prender las luces, o cuando llego a casa y el departamento está exactamente como lo dejé, a la que me estoy acostumbrando. No a la quietud en sí, sino a que no me molesta tanto como pensé que lo haría. He escuchado, a través de los canales indirectos inevitables, que lo que había entre Mateo y Camila ya terminó. No siento mucho al respecto. Un reconocimiento distante, casi académico. Ah, entonces así fue esa parte de la historia. Y luego nada. La historia continuando en un lugar del que ya no formo parte. La gente que se quedó me sorprendió. Mi hermana, constante, como siempre ha sido, todavía llamando cada 2 días más de un año después. 2 amigas que antes de todo esto habría descrito como menos centrales, menos esenciales, que resultaron ser la base real. Una vecina con la que casi no había hablado en 3 años y que tocó a mi puerta en noviembre con sopa, porque había escuchado por alguien que yo estaba pasando por algo, y que desde entonces se ha convertido en alguien a quien genuinamente me alegra ver un jueves ordinario. Uno aprende cosas sobre su propia vida cuando se rompe, cosas que no son necesariamente cómodas, pero cosas. He tenido 2 citas en los últimos 6 meses, las 2 bien, ninguna la correcta. No tengo prisa, lo cual es en sí algo nuevo. Había una versión de mí que habría llenado el espacio rápido. Ahora le tengo menos miedo al espacio. El cumpleaños se acerca otra vez. 39. Estoy planeando algo pequeño. Mi hermana, esas 2 amigas, quizás 1 o 2 personas a las que me he acercado este año. Solo una cena con gente en la que realmente confío. ¿Suena tan simple? Sigue resultando ser menos simple de lo que suena. Pienso en la mujer en su cocina a las 4 de la mañana, mirando un pastel de cumpleaños a la mitad, tratando de descubrir cómo respirar. Tengo algo de distancia de ella ahora, no tanta como a veces quisiera. No tengo una moraleja. Lo que pasó no fue secretamente bueno para mí. Me costó cosas que no voy a recuperar del todo. Cambió la forma de mí de maneras que todavía estoy mapeando. Lo que tengo es, pasé por algo. Todavía estoy aquí. La forma es diferente ahora. 14 meses después. Todavía lo estoy procesando.